Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches, querida familia de Recarte, todas las familias que estamos reunidas el día de hoy para aprender. Justamente estábamos revisando y observando la competencia de ayer, que era la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Una de las competencias de un nivel de complejidad en el desarrollo y en el inicio. Tanto para ciclo 1 como para ciclo 2 tienen las mismas capacidades. Son 6 las capacidades, tanto para ciclo 1 como para ciclo 2. Un niño que utiliza sus gestos, un niño que utiliza sus movimientos, un niño que se comunica a través de sus balbuceos, el sonido de su llanto, puede comunicarse oralmente, ¿sí? Puede comunicarse oralmente de manera efectiva. Un niño de 3 años que está justamente en ese proceso de utilizar términos verbales lingüísticos, ¿puede hacer una comunicación oral de alta demanda cognitiva? Por supuesto que sí. Y así, todo niño, desde que nace, puede comunicarse. Tiene la capacidad y la competencia de poderse comunicar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como maestras? Darles la oportunidad de espacios de comunicación. Uno de los espacios de comunicación en el nivel inicial son las asambleas, pero no solamente las asambleas. Otro espacio de comunicación es el juego libre en los sectores. Otro espacio de comunicación es cuando los niños se sientan en grupos pequeños, en mesitas, y la maestra propone y promueve que haya conversaciones entre y con los niños y con ella, y genera mucho diálogo rico donde el niño expresa sus ideas, sus opiniones, sus propuestas, y por lo tanto logra desarrollar esa oralidad. Entonces sí podemos desarrollar y lograr dicha competencia desde el ciclo 1 y el ciclo 2. Hoy día vamos a iniciar, muchas gracias por ser puntuales, porque escuchamos con atención, tenemos los micros apagados, pero también la podemos abrir cuando deseamos conversar, preguntar, proponer. Es interesante que podamos aprender unas con las otras, y ese proceso nos va a ayudar a hacerlo mucho más interactivo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a mirar el desarrollo de la comprensión lectora, que son los niveles de lectura, y vamos a mirar con énfasis la competencia lee. En el nivel inicial sí desarrollamos esta competencia lee, y nuestros niños sí logran y deben generar procesos de leer diversos tipos de texto, no solo un tipo de texto, sino diversos tipos de texto, desde textos narrativos, desde textos instructivos, de todo tipo de textos. El niño tiene que tener la posibilidad de poder leer. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar a este mundo tan hermoso que es la lectura para los niños. Para los niños, tener un libro, tener un texto, es acercarles a un mundo que los vincula a las experiencias que ya han tenido. Los vincula a poder mirar gráficamente eso, aquello que a él le genere curiosidad, que le genere interés, que le genera motivación. Para los niños más pequeños tenemos textos justamente que tienen ciertas características. Tiene una tapa mucho más gruesa, es un material que cuenta con imágenes en alto volumen, quiere decir son mucho más grandes, tienen, ¿no?, la posibilidad de ser lo más real posible en muchos casos para que el niño pueda vincularse con mayor rapidez con el objeto, ¿no?, o las personas con la cual el texto viene y nos quiere contar. Tienen poco texto, no es mucho texto, es muy poco el texto que trae, pero sobre todo la imagen es grande para que el niño pueda observar en detalle. Este texto, este material, ¿lo puede hacer acompañado con adulto? Sí. ¿Lo puede hacer el niño de manera
de manera individual, gestionando su propio aprendizaje, haciendo uso del texto por sí solo? Por supuesto que sí. Hay textos que narran y cuentan experiencias muy cercanas a él, experiencias que a los niños les gusta, les interesa, como por ejemplo este animalito. ¿Qué animalito es, chicas? ¿Lo pueden ver? Un Un gato. gatito. Un Gato. Ajá. Y en el contexto de los niños, ¿este es un animal que pueden los niños reconocer, conocer, identificar o no? Sí, Sí, sí lo pueden sí, identificar. maestra. Sí, muy bien. Porque es parte de su contexto, algo que está muy en sus experiencias previas que trae y la pueden conocer. Entonces acá el adulto, como el niño, va haciendo este proceso de la lectura, el adulto lo vincula al niño, lo acerca, lo conecta con el texto y dice, ¿no? Y le va leyendo, le dice, ah, el gato iba de acá para allá y la luna giraba redonda como una peonza. Y el pariente más cercano de la luna, el gato sigiloso, alzó la vista. Entonces, ¿qué será? ¿De qué animal estamos hablando? Y el niño observa y dice, gato. Ajá. Y el adulto va pasando con su dedo y va mostrándole al niño que hay una direccionalidad en el texto y hay una linealidad en el texto. ¿A qué me refiero con linealidad y direccionalidad? El niño se va dando cuenta que hay un mundo letrado que representa situaciones, experiencias, vivencias que te va contando este texto, y que el texto tiene una organización. Por un lado, comienza del lado derecho, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Por qué es importante ese proceso para que el niño se vincule? Porque cuando el niño comienza a escribir, y vamos a mirar mañana la competencia escribe, en el estándar y en el desempeño de 5 años, proponen que los niños puedan escribir en cualquier nivel de escritura en que se encuentren, pero siguiendo la linealidad y la direccionalidad. Quiere decir, de arriba abajo, izquierda a derecha. Que el niño justamente va observando, que va revisando, que va identificando desde su vínculo con diversos textos. Textos con poco texto, ¿no? Con poco texto, con mayor cantidad de imagen en dimensión, ¿no? En tamaño, pero también va pasando paulatinamente a otros tipos de textos. Cuando ya los niños están en 3, 4 años, no necesitan un texto donde necesiten una tapa gruesa, ni que el cartón sea tan grueso. No requieren que sea de una sola imagen. Ya los niños observan en una imagen grande, diversos elementos. En este caso, este tenía solo un elemento preciso para el niño pueda observar. Cuando yo abro, también tiene un elemento grande que el niño puede identificar, pero en este tipo de texto ya el niño puede reconocer la variedad de imágenes de qué se trata este texto. El niño hace inferencias, por supuesto que hace inferencias. Desde la imagen que la maestra le provee a través de este texto, el niño va pensando de qué se tratará. Comienza a vincular lo que dice en letra, tratando de entender, y sobre todo se guía por la imagen que está colocada acá. No puede leerlo convencionalmente, no tiene todavía esa habilidad, no está en ese nivel de comprensión, pero sí tiene un nivel muy claro de poder entender, de poder interpretar, de poder inferir de qué se trata. Quiere decir que el proceso de comprensión lectora del niño es de alta demanda.
y no necesita haberlo leído. Como cuando el niño llega y ve su cartel y en el cartel dice su nombre y está al lado su fotografía, o desde que la maestra coloca en el pizarrón qué día estamos hoy y la maestra coloca el cartel que dice lunes. Y como el niño ha ido observando que ese cartel dice lunes, va asociando de manera continua la diferencia entre los grafismos que hay entre el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Claramente, el niño llega a ese proceso de poder interpretar dichos signos que tiene que ver con la escritura. Muy bien. Este es un texto grande todavía, amplio. Tiene ilustraciones todavía en grande, pero así como tiene ilustraciones en grande, va teniendo mayor cantidad de texto. Tiene todavía las ilustraciones que ayuda al niño a inserir e interpretar, pero tiene también cantidad de texto que con el adulto, con el acompañamiento del adulto, el niño puede vincularse al hecho o al suceso. El niño, a través de esta imagen, puede querer saber qué ha sucedido, qué acontecimiento está pasando. Sí, claro que sí. Por ejemplo, a ver, voy a ponerles una imagen y ustedes me van a decir qué creen que está pasando en esta imagen. ¿Qué sucederá? A ver, no sé si pueden verlo. Acá tenemos a un personaje. ¿Listo? ¿Lo observan al personaje? ¿Qué personaje es? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué está observando? Fíjense, ahí está el personaje. Bajo mi imagen, la sigo por acá y se observa otro personaje que está acá. Y acá hay otro personaje que está parado en una esquina. Tenemos personaje 1, personaje 2, personaje 3. ¿Qué creen que está pasando en esto? En esta lámina. ¿Qué está sucediendo con estos personajes? ¿Qué ha pasado, Carmencita? El chanchito le está observando, el zorro le está observando a los dos cerditos, a los dos cerditos ahí, ¿no? Así ¿Será un zorro? ¿Qué opinan? Zorro. es un lobo, creo, lobo. No es un Zorro. zorro, porque tiene es cachito. es un chivo, un chivo. Una cabra, ¿no es? Una cabra. Una cabra. Una cabra. No, Excelente. cabra no puede Es ser, es una- un chivo. Ya, es un chivo, una cabra. Ok. Este es un cerdito, muy bien. ¿Qué está pasando con este cerdito? ¿Qué está llevándose? ¿Y qué está pasando con este cerdito que está observando? ¿Qué estará pasando? El Sí, cerdito está que lo corre al otro, porque se está robando las Cerdito. plantas. Muy bien, Liliana. Liliana Está interpreta y llevando un dice, ramo, creo, en un triciclo, me parece. muy bien. Está llevando Consuelo. flores. Ok, tenemos inferencia 1. Liliana dice, es un cerdito que parece que se está robando, dice, las flores y se está escapando, y el otro cerdito le está observando. Consuelo propone y dice, infiere, no, es un cerdito que está recogiendo flores y que se están despidiendo. Puede ser. Yo también podría interpretar y decir que son tres amigos que están conversando y que uno de los cerditos se tiene que ir deprisa llevando flores a su mamá. Puede ser. ¿Quién más interpreta? A ver, otra interpretación. Se está robando las flores, son amigos y le ha regalado flores, se está llevando flores a su mamá.
¿Qué otra interpretación puede haber? ¿Solo esas? ¿Qué opina? Pero yo veo que tiene cola ese cerdito o es un zorro. O No, estoy es viendo mal. zorro, parece. Tiene Es una zorro, cola, no es. el que se está yendo es ¿No? zorro, parece. Sí. Sí, el zorro es. ¡Ah, qué Claro. buena! ¡Qué inteligente! Muy El zorro. bien. Es un zorro, no es un cerdito, es un zorro. Es verdad. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está Está yendo en sucediendo? su triciclo. Ajá, se está yendo en su triciclo. Pero ¿por qué ¿Sí? está el otro cerdito observándolo y la cabra también? A ver, Liliana, interpreta, ¿qué crees? El chanchito parece que estuviera como corriéndolo, como Ujú. No es gritándole, chanchito. ¿cierto? Y Ajá, la el cabra chanchito le como está que gritando. está admirada, viendo cómo corre el zorro, pues cómo se va con las plantas, Ujú. ¿cierto? Muy bien, excelente precisión. Muy bien. Con esa mirada, tenemos acá Dime, ¿cómo hace la texto pata? 1, niños para niños pequeños, Cuando al texto toque 2, paga. para niños un poquito más grandes. Cuidado, Luz, con tu audio, por favor. Y va evolucionando y va pasando a textos con mayor complejidad, con procesos un poquito más abstractos, que con solo mirar la portada no termino de entender de qué se trata. Observo que hay acá unos ojos de un gato, pero de pronto acá arriba hay unas verduras, hay unas cebollas, unas papas, unos tomates. Todavía no entiendo de qué se trata. Pero ya son niños que se han vinculado ya de poder identificar las palabras y de pronto observan que acá está el título de este libro. Lee y dice El gato de mercado. Este texto es un texto mucho más pequeño, es un texto mucho más amplio, con muchas más hojas. Es un texto que tiene, es verdad, imágenes, pero no todas las hojas. En algunas hojas ya no tiene tanta imagen y tiene mayor cantidad de texto escrito, que el niño tiene que ir infiriendo, donde las imágenes, en algunos casos, son más abstractos, son imágenes que no son tan específicos a lo que la realidad es, sino son más imaginativos en ese proceso. Entonces, también el proceso de la lectura va evolucionando en los niños, va generando un proceso de acuerdo a las gran oportunidades que hayan tenido los niños de vincularse con la lectura. Vamos a analizar, queridas maestras, hoy día la competencia lee diversos textos en sus lenguajes, en su lengua materna. Voy a escoger el puntero y vamos a ir analizando cada una de las capacidades. Tengo acá la competencia, pluma, lee diversos tipos de textos y tengo acá 3 capacidades. Capacidad 1, obtiene información del texto escrito. Capacidad 2, infiere e interpreta información del texto escrito. Y capacidad 3, reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto escrito. Y en esta competencia, 3 capacidades. Se desarrolla en los niños de 3 años, en los niños de 4 años y en los niños de 5 años. Quiere decir, en el segundo ciclo. Vamos a mirar y analizar el estándar de aprendizaje. El estándar, este es nuestro programa curricular para la constante inicial. Nuestra Biblia es el programa curricular que nos ayuda a orientar el análisis de la competencia. Y acá tenemos la descripción de la competencia, que es el estándar, es la meta, es el objetivo a la cual queremos llegar
y que está muy vinculado al logro y al desarrollo de estas 3 capacidades. Vuelvo a repetir lo de ayer. Una maestra que me dijo, Marilyn, tengo que movilizar, desarrollar esas 3 capacidades para lograr la competencia, ¿sí? Para que un niño sea competente. ¿Qué quiere decir? Un niño pueda demostrar en su actuar, que pueda responder en su quehacer cotidiano desde su forma competente ante un problema, ante una dificultad, tiene que movilizar todas las capacidades y poner en ejercicio la competencia. ¿Qué quiere decir? Un niño que va a la tienda y en la tienda la señora que despacha le dice, ¿qué vas a llevar? ¿Qué necesitas? Le dice. Y el niño le dice, he venido a comprar harina. Y la señora le saca 3 tipos de harina. Y le dice, ¿y cuál de estas harinas es la que vas a comprar? Al niño le ha generado un conflicto. Al niño le ha generado una dificultad. Y ante esa dificultad y ese conflicto, tiene que comenzar a procesar su actuar competente que le ayude a solucionar ese problema. La competencia no significa que el niño escriba por escribir o lea por leer. Es que si yo sé leer, que ese leer sea comprensible, que esa lectura me ayude a analizar, a comprender, a poder reflexionar, a poder evaluar, a poder argumentar. ¿Por qué? Porque solo así el haber leído me va a servir ante una necesidad, ante alguna inquietud o una problemática en mi día a día. Si yo leo comprensiblemente y de pronto en el banco, el señor que me está haciendo un préstamo en el Banco Interbank me dice, ¿ha entendido usted las cláusulas donde dice cuáles son sus responsabilidades al adquirir este préstamo? Entonces yo, que he desarrollado esta competencia, tengo que ser capaz de lograr poder analizar ese texto, de poder deducir e inferir ese texto y de poder reflexionar y evaluar si ese texto, que es un compromiso que como pagador tengo que hacer, si realmente es válido y es adecuado a mi situación. Entonces, desde la lectura, yo como persona voy a poder responder a ese conflicto o esa problemática que se me ha presentado. Pero si yo voy al banco y el señor, la gente que me está haciendo el préstamo, me dice, señora, ¿has leído? Y yo, como no me quiero esforzar en leer, no quiero reflexionar, analizar, evaluar, y solamente le digo, no importa, dígame dónde firmo. Y claro, el señor se pone feliz y me dice, firme acá, por favor. Clink, 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 firmo. Y en el siguiente mes que me toca ir a pagar el préstamo, de pronto me doy cuenta de que de lo que me prestaron, me están cobrando 150 soles más. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me están cobrando de más si mi préstamo lo estoy pagando oportunamente? ¿Y por qué esa cantidad de intereses? Lo veo al señor y le digo, señor, es que usted no revisó que en la cláusula tal decía que usted iba a pagar un interés del 9 punto, o del 20, o el 25, o el 50, o el 45%, que representa tanto porcentaje y tanto dinero que usted tiene que pagar. Entonces, no habré logrado actuar competentemente ante esa dificultad que mi vida cotidiana se me ha creado. Ahora, mirando en el nivel inicial, ¿qué es ser competente en ley? ¿A qué se refiere ser competente en lectura? Voy a coger mi marcador de amarillito y vamos a analizar la primera capacidad. Obtiene información del texto escrito. ¿Qué significa obtener información del texto escrito?
Me voy a mi estándar y leo. Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios, que les son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. ¿Ok? Hasta acá. Y luego sigue. Construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Link hasta acá. Y como último párrafo dice, expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Tengo 3 párrafos. Un párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Cuando habla de que lee diversos tipos de texto que son de temas reales o imaginarias, en las que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones, ¿a cuál capacidad se está refiriendo? ¿A la capacidad infiere, a la capacidad reflexiona o a la capacidad obtiene información? Obtiene información. Obtiene, a la capacidad obtiene. Obtiene información. Perfecto. Muy bien. Entonces, me voy a ir y dice, obtener información, ¿qué quiere decir? Es que mi niño tiene que leer diversos tipos de textos. Yo el día de hoy he traído un texto narrativo, pero yo como maestra me doy cuenta que mi estándar me dice, ojo, te estoy pidiendo que para que un niño logre esta competencia, tiene que vincularse a diversos tipos de textos. Entonces, en la biblioteca y en las lecturas que voy haciendo con mis niños, no siempre va a poder solamente haber cuentos. Tiene que haber textos instructivos, tiene que haber enciclopedias, tiene que haber periódicos, tiene que haber una gama, revistas, de diferentes tipos de materiales, de textos, que le acerquen al niño a darse cuenta que no todo solamente se refiere a un texto narrativo. ¿Qué más nos dice? Que tratan de temas que pueden ser reales, pero también imaginarios, que les son cotidianos, en lo que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Muy bien. Eso es lo que es obtener información del texto escrito. Si ayer era obtiene información del texto oral, hoy día es del texto escrito. Pregunto, si un niño, si tú quieres desarrollar la competencia de lee, ¿servirá que yo llegue al aula y no lleve ningún tipo de texto? Si yo quiero lograr que el niño obtenga información del texto, la única que tendrá el texto, el material, el cuento, y lo leeré y no mostraré ni la imagen ni el texto, solamente lo leeré para que los niños escuchen. ¿El niño podrá obtener información del texto escrito? ¿Qué necesita el niño? Muy bien. Buenas noches. El niño lo que va a necesitar acá es un sinnúmero de material, el que le va a servir y va a contribuir pues a la construcción de su aprendizaje, ¿no? Porque si le brindamos diversos materiales, él va a poder pues manipular, expresar, mirar, conversar, dialogar. De esa manera pues vamos a lograr esta capacidad. Muy bien, Magali. Quédate con tu idea que me parece buena. Ahí, por favor, no te me vayas. Magali, yo como maestra tengo a mis niños que es Magali, Consuelo, Carmencita, y yo necesito promover, desarrollar la competencia lee en ustedes. Y quiero observar que Magali es capaz de obtener información del texto escrito, es capaz de vincularse con el texto escrito, interpretar, inferir del texto escrito,
pero el cuento solamente lo tengo yo como maestra. Y yo lo voy leyendo parada y caminando entre el aula y no dejo que los niños observen el cuento ni puedan ver las imágenes ni el texto que está puesto en eso. Tú, Magali, ¿tendrás la posibilidad de obtener información del texto escrito? ¿O será el texto oral de la maestra? Bueno, yo no voy a poder cumplir, solamente acá lo que está realizando es la maestra, ¿verdad? Es la que está leyendo el texto, no el niño. Uh-huh. Por eso te digo, va a ser un texto escrito, la cual tú vas a lograr desarrollar, o lo que se va a lograr desarrollar es un texto oral de lo que la maestra está narrando, está explicando. Es un texto oral. Oral. Muy es un bien. texto oral que la es oral. docente está explicando. Excelente. Eso es lo que yo necesito que ustedes reflexionen, porque esta competencia precisa y requiere una capacidad muy importante, que es que el niño sea el que lea. Es el que debe leer y él debe obtener información del texto que le ayuden a él a darse cuenta de qué se trata, si es un tema real, si es un tema imaginario, que se observe las palabras para que se dé cuenta si esas palabras son conocidas y que pueda guiarse por las ilustraciones para darse cuenta de qué se trata este libro. En muchos de los casos, la maestra sienta a los niños en una asamblea y les dice, vamos a leer un cuento. O se sientan en el sector de biblioteca y vamos a leer un cuento. Entonces, la maestra tiene que ayudarle a los niños a que todos los niños puedan vincularse con el texto. ¿Qué quiere decir? Tal vez yo no tengo el mismo texto para todos los niños, para poderles dar a cada uno de ellos. Pero sí tengo que pensar, si este va a ser mi cuento, el que yo voy a utilizar, ¿cómo hago para que todos los niños puedan observarlo? Porque si un niño se sienta detrás de otro, y cada vez más lejano a poder observar, el niño no va a poder obtener información. Entonces ahí, dime, Rosita. ¿Se puede utilizar láminas con respecto al cuento? Sí, Rosita. Sí, excelente, Rosita. Sí, podemos utilizar láminas, un material mucho más amplio, mucho más grande, un rotafolio, para poder que los niños puedan obtener esa información. Dime, Rosy. ¿Y también puedo incluir un video? No sería comprensión no sería lectura. Tiene razón. Ajá. Marilyn, ¿me permites? Sí, claro. Dime, don Consuelo. A ver, regularmente una estrategia que yo opto es, lo hago ampliar el cuento por escenas y esto yo, realmente eso cuento, ¿no? O sea, lo hago más grande o todavía aún mejor, me gusta dibujar, yo lo dibujo y en tamaño de cartulina y es más amplio. Y como tú dices, en reunión o en asamblea, les hago ver, ¿no? Y es más, ¿qué te digo? Es más rico, ¿no? Porque los niños observan también de todos lados. Eso nomás. Perfecto, Consuelo, muchas gracias. Lindo. Como lo decía Maestra. Rosy. Sí, dime, Danixa, te escucho. Ay, bueno, disculpe. Bueno, yo, por ejemplo, trato de trabajar cuentos más que todo de la zona. Yo trabajo con los papás, ¿no? Trabajo con papás y con ellos tenemos, de repente reuniones semanales, cada 2 semanas o semanales, dependiendo de la necesidad, y trabajamos cuentos, ¿no? Ellos los dibujan, o bueno, los papás, quien no lo podemos creer, a veces tienen mejores ideas que una, ¿no? Hacen cosas hermosas, cuentos de la zona. Yo trabajo en Puno, ¿ya? Entonces, cuentos de acá, hay un montón, cosas hermosas. Entonces, se trabajan esos cuentos y a los niños les encanta, ¿no? Porque, por ejemplo, hacemos el paisaje, ¿no? Por decir, un cuento que saben contar mucho es hay un ave acá que nos dice si va a ser un buen año o no va a ser un buen año, si va a haber lluvia o no.
ahorita no recuerdo el nombre de esta ave, entonces los papás se preocupan a traer hasta las piedritas del lago para ¿Ya? ponerla ahí, ¿no? Como huevitos. Ajá. Es muy interesante. Las plumas de la misma ave que hay por la zona también la traen, hacen su ave y le ponen las plumas. Entonces, eso para mí, por lo menos en el trabajo, es más fructífero, ¿no? Porque el niño es como si lo estuviera viendo ¿cómo le digo? En forma real, ¿no? Por Real. ejemplo, el ave, ¿no? Los huevitos, que son las piedritas, que son pues huevitos siempre, usted lo ve y son los huevitos del Ujú. ave, ¿no? Entonces, yo trato de hacer ese trabajo con los papás, ¿no? Y me Excelente. resulta muy bien, muy bueno. Excelente, qué lindo. Le vas colocando objetos y materiales propios del entorno. Así es, con los materiales del entorno. Excelente, muy bien, muy buenas propuestas que van contando. Desde Rosita que va diciendo, Miss, lo ponemos en papelote, en portafolio. Consuelo que dice, sí, Miss, yo lo amplío, lo agrando para que los niños puedan observar con mayor detalle. Danixa dice, yo trabajo con padres de familia, voy haciendo diferentes materiales de textos que tengan elementos del entorno, plumitas, piedritas, arenita, lanita, todas las cosas que hay, y así se va volviendo más real esa historia, ese texto que los niños se vinculan. Genial, muy bien, excelente. Entonces, ahí es importante darnos cuenta que hay una gran diferencia entre el texto oral y el texto escrito. Es importante saber ello. ¿Por qué? Porque una maestra sí narra historias, cuenta diferentes acontecimientos interesantes, cuenta vivencias, pero cuando es la maestra la que genera ese proceso, está desarrollando más bien y está generando el proceso de obtener información, pero desde un texto oral, para que realmente el niño se vincule a la competencia de lee, es el mismo niño quien tiene que vincularse directamente con el texto, directamente con el texto. Entonces, cuando el niño se sienta, o cuando el niño va a la biblioteca, o cuando el niño lleva sus libros a su mesita, o en la asamblea se reparte y todos tienen su texto o tenemos un material en grande, el niño va obteniendo información de ese texto escrito, en la cual va observando imágenes, en la cual va observando palabras y en las cuales él va desarrollando la segunda capacidad. ¿Cuál es la segunda capacidad? Inferir, interpretar. ¿Y qué nos dice para inferir e interpretar? Es que el niño va construyendo hipótesis. El estándar nos dice, el niño construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. El niño tiene que construir hipótesis, predicciones de ese texto que está observando y demuestra comprensión de la ilustración. Hace unos minutos ustedes han hecho muchos niveles de hipótesis, de interpretación. Ustedes miraban a estos tres personajes y con cada uno comenzó a interpretar de qué se trata. Algunos comenzamos a decir, ese es un lobo. Y otras dijeron, no, 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 este no es un lobo, este es un chivito. No, es una cabra. Ah, ok, y acá están los cerditos. Y de pronto me dicen, no, 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 no han sacado dos cerditos. Este parece un zorro, porque los cerditos no tienen cola. Uy, yo creo que son los tres amigos y que le han regalado las flores al zorro. No, 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 dice otra. Yo creo que el zorro se ha robado y ha sacado las flores y el cerrito le está gritando, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás robando mis flores? O tal vez le han vendido flores al zorrito y el zorrito se está escapando y no les ha pagado. Todo este proceso de interpretar predicciones, hipótesis de lo que creo que puede ser, hipotetizar tiene que ver con creo, me parece,
deduzco, proyecto que así es, pero no tengo la certeza. Son hipótesis. Podría ser una o la otra. Y para tener claridad, tendría que leer el texto para poder saber. Pero a través de las ilustraciones, yo puedo hacer mis hipótesis. Ese proceso de hipotetizar, de predecir, ¿a qué capacidad es? ¿Qué capacidad responde? Infiere y Infiere, interpreta interpreta. información del texto escrito. Excelente. Muy bien. Genial, Carmencita. Muy bien. Infiere. Ese proceso de hipótesis, predicciones, es que el niño está haciendo inferencias del texto escrito. Y como acá bien lo dice el estándar, puede ser a partir de las ilustraciones. Y como cierre de esta competencia, podemos cerrar y culminar con lo último que dice. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Utiliza algunas convenciones, pero sobre todo es para expresar sus gustos, preferencias del texto que la leyó. Ustedes cuando siempre terminan de hacer la lectura con los niños, le hacen preguntas del texto. Al inicio, mientras se va dando la lectura del texto, y al final. Y el niño es capaz de expresar si le gustó, si no le gustó, qué personaje le agradó más, qué acontecimiento, qué es lo que no le pareció. El niño puede reflexionar y analizar. ¿A qué capacidad nos estamos yendo? Reflexiona y evalúa, ¿no? Reflexiona. Forma el contenido. Excelente. Muy bien. Y con esto es que se cierran las 3 capacidades. Son las 3 capacidades que al movilizarse van logrando desarrollar la gran competencia leer. Miremos, por favor, los desempeños rápidamente y vinculémoslos. Voy a cambiar un poquito de color para no matar el ojo. Y vamos a vincularlo rápido. ¿Qué me ayuda? Consuelo, ¿me puedes ayudar con el desempeño de 3 años? Léete este desempeño, por favor. A ver, el primer desempeño de 3 años nos dice, identifica características de personas, personajes, animales u objetos a partir de lo que observa en las ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles que se presentan en variados soportes. Ejemplo, un niño está viendo un catálogo de productos de alimentos y dice, este compra mi mamá, es rico, me gusta. Añade mientras señala la imagen del yogur. Consuelo, ¿a qué capacidad está este desempeño? Cuando dice que identifica características de personas, animales, Obtiene información, claro, obtiene información, porque ahí habla de etiquetas, o sea, es una relación del producto, ¿no? Y a lo que se relaciona. Digamos, ahorita habla del niño de yogur y él ya lo conoce, ¿no? Ya, como dice, es rico, ya lo ha probado. Ajá, es la relación imagen. Y se guía por las ilustraciones y obtiene información y se da cuenta de qué se trata, ¿no es cierto? Sí, ajá, claro. Muy bien. Relaciona. Perfecto, Consuelo. A ver, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, la siguiente capacidad y lo relaciona con la siguiente desempeño, digo, y lo relaciona con la capacidad? A ver, yo. Por favor, Magali, ¿te escucho? Gracias. Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las ilustraciones o imágenes que observa antes y durante la lectura que realiza por sí mismo o a través de un adulto. Ejemplo, el niño al ver la carátula del cuento Los 3 chanchitos dice el de los chanchitos.
¿Qué capacidad, Magali? En la capacidad infiere e interpreta información del texto escrito. Excelente, está infiriendo. Ayúdame con el último desempeño, Magali, Ya. por favor. Comenta las emociones que le generó el texto leído por sí mismo a través de un adulto, a partir de sus intereses y experiencias. Ejemplo, un niño dice, el lobo me dio miedo, después de escuchar el cuento de los 3 chanchitos. Muy bien. ¿Qué capacidad, Magali? Acá está la capacidad 3. Ujú. Reflexiona y Y evalúa la evalúa. forma, el contenido y contexto del texto escrito. Excelente, Magali. Entonces, te das cuenta, Magali, Consuelo, Ángela, que cuando desarrollamos esta competencia, también estamos desarrollando los desempeños. En una sola lectura, en un solo cuento, cuando tú acercas al niño, lo vinculas al texto escrito y el niño comienza a observar las láminas, la imagen, lo escrito, el niño comienza a obtener información. Comienza a decir, se trata de un cerdito que se está ahogando en el charco de agua que hay en su casa, toda su casa está mojado y él está con los ojos brillosos de miedo, está asustado. Cuando el niño hace este proceso, comienza a obtener información. Y va obteniendo información, pero a la vez también hace procesos de inferir de qué se tratará, qué habrá sucedido, por qué el cerdito le ha pasado esto. Y comienza la lectura. Comenzamos la lectura y dice, era una linda mañana de domingo, Cabra se despertó de muy buen humor. Su mejor amigo, Cerdo, lo había invitado a cenar. Me pregunto si mi amigo Cerdo ya se habrá despertado, dijo Cabra. ¡Ay, no!, dijo Cabra. Por la ventana, Cabra vio a su amigo Cerdo, que estaba hecho un mar de lágrimas. Miren cómo le salen las lágrimas al cerdito. ¡Bú! ¡Bú! Está llorando. Y tú, como maestra, comienzas a preguntarle al niño, o le comienzas a decir a Magali, Maga, ¿por qué crees que el cerdito está llorando? ¿Qué le habrá sucedido al cerdito? Mira esas lagrimotas, Magali, que le está saliendo al cerdito. ¿Qué le habrá sucedido, Magali? ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que está llorando de miedo, no sé. A ver. Bien, muy bien, Magali dice, está llorando de miedo. Vamos, otra opinión. Vamos, chicas. ¿Qué habrá pasado? Le había invitado a su amiga Cabra a cenar. De pronto Cabra está observando por la ventana y se ha dado cuenta que su amigo, el cerdito, de pronto está un mar de llanto. Hasta que le salen las lágrimas por todas partes. ¿Por qué será? ¿Qué le habrá pasado al pobre cerdito? Magali dice, tiene miedo, está asustado. Vamos, ¿qué opinan? Porque Se le está quemó la solo. comida. A ver, Danixa. Se le quemó la comida. La invitó a cenar a las cabritas. ¿No? Puede ser. Puede ser, muy bien, Danixa, genial. Se Porque le está quemó la solo. comida. ¿Por qué qué? Porque está solo. Porque está solo. Muy bien, Tiene Carmencita. miedo. Está solo y tiene miedo. Muy bien, Carmencita. ¿Una más? Vamos. Miss, buenas noches. Dime, Carmencita Díaz. Puede ser también que quizás la comida no está a su gusto del cerdito. Perfecto, muy bien, no le está saliendo tan rico como él creía. Muy bien, y lo ha invitado a su gran amigo, la cabra. Cuando ustedes comienzan a hacer esas preguntas de qué pasa, qué sucede, por qué está así, los niños, como ustedes, comienzan a hacer procesos de inferencia sumamente interesantes. Entonces sigue el cuento, la historia, y cuando va cerrando la historia, ¿quieren saber por qué lloraba? Vamos a ver, dice, oh vaya, dijo Cabra, ¿qué le pudo haber pasado a mi amigo Cerdo?
Tal vez, miren, la cabra misma está hipotezando y dice, tal vez uno de los chicos del vecino estropeó las flores favoritas del cerdo, dijo cabra. Oh, o tal vez mi amigo se ha caído por las escaleras y siente mucho dolor. O tal vez se olvidó de cerrar la llave del agua, pensó a continuación. O tal vez se olvidó de apagar la plancha y quemó su camisa favorita. Oh no, dice cabra muy preocupada, ¿no? Entonces, en la misma historia hace procesos para que los niños también puedan generar diferentes hipótesis, predicciones del suceso o la situación. Entonces, un niño sí es capaz de poder guiarse a través de las personas, personajes, animales, ilustraciones, carteles, cuentos, etiquetas, y saber de qué se trata esa historia, ese cuento, ese texto instructivo, esa etiqueta, ese cartel. El niño puede darse cuenta con las ilustraciones o símbolos que tiene dicho cartel. Además, el niño puede predecir, puede hipotetizar de qué se tratará. Puede hacerlo con un cuento, pero también lo puede hacer desde un cartel, un afiche. De pronto el niño encuentra en uno de los postes de luz, encuentra un afiche donde está una doctora con una jeringa, una ampolla, y hay una invitación para ponerse la vacuna contra el virus, y que invita a todos a poder ir a la posta médica. El niño, a partir de la imagen, a partir del texto que está puesto, obtiene información, pero también puede hacer inferencias de qué se trata, qué quiere decir dicho texto, y luego, al culminar de observar dicho texto, puede comentar cuál ha sido su emoción, cuál ha sido su apreciación, de qué opina en cuanto a este texto que ha podido leer. Muy bien, y así un niño en un texto, en un cartel, en un afiche, en una etiqueta, es capaz de hacer y desarrollar la competencia, lee diversos textos en su lengua materna. Muy bien. Vamos a analizar una historia y a partir de ese análisis nos vamos a ir a mirar los niveles de lectura. Dice, al iniciar la semana, Elena planificó una situación para que los niños pudieran reconocer el nombre de sus compañeros que asumirían la responsabilidad de la semana. Esta vez sería mediante un sorteo. Elena sacó la bolsa 3 tarjetas con los nombres de los 3 niños que serían los responsables de repartir los materiales. Muy bien, es la profesora Elena. Niños, acá tengo 3 carteles con 3 nombres. Amelia, Mauricio y Manuela. Vamos a mirar y decidir dónde dice cada nombre. ¿Dónde dirá Mauricio? La maestra está vinculándole a los niños a la lectura, que ayer hablábamos, a través de algo muy significativo, que son los nombres de los propios niños. Sumamente importante. Amelia, Manuela, Mauricio. ¿Es significativo? Sí. ¿Favorece al interés de los niños? También. ¿Qué más dice la maestra? Acá dice Mauricio, dice este niño, señalando este cartel. José, ¿por qué crees que ahí dice Mauricio? Porque es de mamá. ¿De mamá? No, ahí no dice mi nombre, dice Mauricio. ¿Por qué crees que no dice Mauricio? Porque mi nombre tiene la O. Niños, entonces, ¿por qué dice Mauricio? Vuelve a decir. Un niño ha pensado que acá en ese cartel decía Mauricio, pero no dice Mauricio.
Entonces, la maestra le dice, ¿por qué crees? Eso es interesante la pregunta. ¿Por qué crees que dice? Y él dice, porque es de mamá. Está vinculando el grafismo de la palabra mamá con Mauricio. Y también el fonema, el sonido. Y el niño dice, no, Mauricio, que es el que sabe cómo se escribe su nombre, dice, no, ahí no dice mi nombre. ¿Por qué crees que no dice tu nombre? Porque mi nombre tiene la O al final. Entonces la maestra le dice, ¿cuál será Mauricio? Y la niña dice, termina en la O. Entonces, ¿dónde dirá Mauricio? Vuelve la maestra a generar el proceso del conflicto, del reto, y le dice, ok, entonces, ¿dónde dirá Mauricio? Y los niños que saben que ahora la palabra de Mauricio al final termina con O, dice, acá dice Mauricio. Y Mauricio levanta la mano y dice, sí, ese es mi nombre. Y ahora, ¿dónde dirá Manuela? Ah, es una maestra que le gusta retar, ¿no? Aquí dice, porque Manuela, como mi nombre, aquí dice Manuela. Termina en la A y es como mi nombre. Muy bien, Marita. ¿Y alguno tiene el nombre que comienza como Amelia? Sí, el mío. Acá dice Amelia, dice la niña. Muy bien, Ana. Ahí también dice Amalia. Entonces los responsables de repartir los materiales son Mauricio, Manuela y Amalia. Así es esta experiencia que esta maestra ha acompañado para que los niños hagan las tres capacidades. Por un lado, los ha vinculado con sus nombres propios de los niños, están obteniendo información a partir de los carteles escritos que tienen sus nombres. La maestra les hace preguntas. ¿Dónde dirá? ¿Por qué crees que es allí? ¿Dónde puede estar el nombre de Amelia? Ayuda a que los niños infieran y deduzcan dónde estaría justamente el nombre a partir de la lectura y la identificación de sus nombres que tienen los niños. Si analizamos el caso, nos vamos a ir dando cuenta cuán importante es justamente que los niños se vinculen a situaciones que los ayuden a la lectura. Por ejemplo, un espacio muy importante para los niños es poder tener el material. Una biblioteca bien equipada, una biblioteca con lecturas diversas, una biblioteca que sea atrayente, bonita, acogedora, que me estimule, ayuda para que los niños se vinculen con la lectura. Si el sector, el espacio de biblioteca, es un espacio frío, es un espacio con falta de iluminación, es un espacio donde hay textos rotos, malogrados, deteriorados, claramente los niños no se van a vincular con dichos textos. Es importante y es indispensable poder generar un espacio idóneo para proponer la lectura. Yo les sugiero, queridas maestras, que sigan la página en el Facebook de una exdirectora que fue de Educación Inicial en el Ministerio de Educación, que desarrolló esta competencia en el currículo y que está yendo a diferentes lugares del Perú implementando espacios de lectura, el placer por leer. Ella se llama Nara, ahora les voy a copiar en los mensajitos al final, es la asociación donde ella trabaja, se llama Nara, y ella promueve muchos espacios muy propios del contexto. Si es un espacio en la sierra, los niños tienen la casita con los telares de la sierra, con sus telas, con sus mantas de la sierra, tienen sus cajitas forraditas, armadas, donde están los textos, tienen sus sillitas acolchonadas con diferentes materiales de la zona, como están. Si es la selva, tiene su espacio propio.
Si es la costa, tiene su propio espacio que responde, lo que decían ustedes mismas, al contexto. Y por lo tanto se ve un espacio acogedor, iluminado, limpio, con textos bonitos, borrados, diferentes, y que la maestra lo va cambiando cada cierto tiempo. Eso ayuda mucho a los niños a vincularles con la lectura. ¿Qué otra situación ayuda? Es cuando, por ejemplo, damos la oportunidad del tiempo para que los niños hojeen el texto. No es que, por ejemplo, hay niños que cuando terminan una actividad dicen, Miss, ¿puedo sacar un cuento? Y es una linda experiencia. Claro, si ya culminaste, puedes ir al sector de cuentos, puedes utilizar el espacio, o si quieres puedes sacar un libro y lo puedes llevar a tu mesa. ¿Por qué no? Es un lindo espacio, momento de disfrute. Recuerden que la lectura es un disfrute, es el placer de leer. En los adultos se nos está yendo de las manos el hecho de que el niño disfrute leer. Leer no es algo que lleve al niño a hacerlo obligado, tenso, fastidiado, incómodo. Otra vez, yo no quiero leer, no me gusta, a mí nunca me ha gustado leer. Hay muchos jóvenes que dicen eso. Y la lectura debe ser el placer de la imaginación. Cuando uno lee y abre un libro y dice, para eso son los amigos, ¿de qué se tratará esta historia? Y comienza la historia y comienza a narrarse y dice, era una linda mañana de domingo. Cabra se despertó de muy buen humor y comienza la imaginación a crear diferentes ilustraciones, acontecimientos y te da el deseo de conocer de qué se trata y te incursionas y navegas en ese placer de la lectura. No le quiten nunca, maestras, ese placer a los niños. Pueden crear espacios tan lindos, pueden generar textos tan bonitos y denle la oportunidad a los niños para que tengan el tiempo de poder interactuar con el texto. También hay cosas tan cotidianas en la vida que traen el acercamiento a la lectura de los niños. Tan simple como las diferentes etiquetas que hay en una tienda. La etiqueta de la leche, la etiqueta del Colinos, de la pasta de dientes, la etiqueta de leche, de los jabones, de las pastas de dientes, de los champús, del azúcar, etcétera, etcétera. Diferentes etiquetas que también le ayudan al niño a vincularse con esta parte del texto escrito y poder saber de qué se trata. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros como maestras esta competencia? En primer momento, está centrado en poder leer las imágenes. Los niños, 3 añitos, 4 añitos, se centran más en la imagen, más que en el texto escrito, en la imagen, y con esa imagen van construyendo significados. Pero progresivamente con los niños que aman la lectura, que les gusta, que se ríen, que observan y que tienen un adulto que acompaña, que motiva, que también lee continuamente, los niños van formulando hipótesis o preguntas ya con el texto propiamente dicho. Quiere decir, tanto con las imágenes, pero también con los títulos, palabras que los niños ya conocen. Por eso es interesante vincular los contextos que los niños tengan de mayor correlación a experiencias que ya tienen. Por ejemplo, los niños, algo que los chicos rápidamente van identificando son palabras conocidas. Textos que tengan su nombre, textos que tengan nombre de animales, textos que tengan nombre de sus familias. Por ejemplo, vincula mucho a los niños. Cuando hacen los álbumes familiares, por ejemplo, y los álbumes familiares tienen los nombres de su familia, de cada uno de los niños, también se vincula porque es significativo para los niños. ¿Qué tenemos que asegurar en la educación inicial con respecto a esta competencia? Nosotros como maestras tenemos que asegurar el disfrute.
que realmente los niños disfruten la lectura, que estén en contacto con los libros y sus imágenes. Si bien no van a leer en esta etapa de la manera convencional, este proceso activo les va a ayudar, les va a dar la experiencia, el conocimiento, para que posteriormente adquieran de manera mucho más fácil, de manera mucho más práctica, la lectura y la escritura de forma convencional. Si un niño no tiene acercamiento a la lectura, no tiene placer a lo que dice o a las vivencias de la lectura, no va a tener ningún nivel de deseo de poderse comunicar a través de ella. Si yo continuamente hago actividades donde mis niños puedan leer, puedan escribir a su nivel, los niños cuando pasen a primero de grado de primaria, segundo grado de primaria, van a poder tener el deseo de comunicarse de forma escrita. Pero si no la tienen en inicial, ese deseo, ese disfrute, esa emoción, tampoco la van a tener en primaria. Entonces nosotros sí somos parte clave, esencial en ese proceso. ¿Cómo nosotros podemos dar esa oportunidad a los niños? Una de las cosas importantes es elegir un texto según el propósito que queremos nosotros lograr, ¿no? Que el niño pueda tener textos diversos, que los niños puedan explorar diversos tipos de textos, ponerse en contacto con la lectura, ¿no? Encontrar diferencias y semejanzas entre palabras escritas, como por ejemplo su nombre, el nombre de sus compañeros, ¿no? Opinar sobre el texto escrito. Cada vez que los niños terminan de leer, demos la oportunidad para que puedan opinar sobre el texto escrito. Pedir que la maestra vuelva a leer el mismo libro. Tal vez nos hemos reído muchísimo de la cabra, nos hemos jarabeado, y queremos saber qué ha pasado con el cerdito, por qué lloraba tanto, y le decimos, Miss, otra vez, cuéntenlo. Queremos saber, hay que darle la oportunidad. El niño cuando se vincula 1, 2, 3 veces con la lectura, va encontrando más significados, va interpretando de manera más precisa, va observando detalles en las ilustraciones que tal vez se nos fueron al inicio, y que en la tercera lectura él es mucho más preciso. ¿Por qué no? Podríamos volver a repetir la historia. ¿Qué tendría de malo? El disfrute, el deseo de conocer es más importante. Que esos textos tengan título, imágenes, palabras significativas, para los niños es de suma importancia, ¿no? Y que puedan tener los niños espacios para deducir las características de los personajes. Por eso, necesitamos maestras que hagan preguntas. ¿Sí? Nosotros como maestras tenemos que hacer preguntas. ¿Cualquier tipo de preguntas? No. Tenemos que aprender a hacer diversos tipos de preguntas. Desde preguntas literales hasta preguntas de nivel crítico. Entonces, para los niveles de comprensión lectora, el niño y nosotros como maestras tenemos que acompañar a los niños desde preguntas que aporten a un nivel literal y pasen a un nivel inferencial y logren un nivel crítico. ¿De qué se trata esto? Cada vez que el niño obtiene información de un texto escrito, el niño puede responderte de forma literal, identificando detalles, personajes u hechos, tal cual como estaban en el cuento, ¿no? Si yo comienzo al niño y le digo, cuéntame, y la historia que tú has observado y has leído el día de hoy, ¿qué personajes tenían? El niño ojea su libro y dice, estaba la cabra. Ah, ¿solo la cabra? No, también estaba su amigo el cerdito. Y además del cerdito, estaba el zorro, que se llevó las flores de la cabrita. Entonces el niño, de forma literal, vuelve a la lectura y es capaz de identificar personajes u hechos. Y cuéntame, ¿por qué el cerdito lloraba amargamente? Ah, ¿sabes por qué lloraba?
le voy a buscar, porque la cabra pensaba que era porque se le había quemado la comida, pensó porque la cabra se había caído, pensó porque se había inundado, pero no, la cabra, el chanchito no estaba llorando por eso. ¿Sabes por qué lloraba Miss? ¿Por qué? ¿Por qué lloraba? Porque estaba picando. ¿Qué está picando, chicas? Cebolla. Una Cebolla. 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 Cebolla, excelente, ¿no? Entonces, el niño es capaz de forma literal poderte responder aquellas preguntas que lo puede responder con el texto, tal cual, personajes, acontecimientos, hechos, detalles que están en el libro. El niño regresa el texto al libro y encuentra la respuesta ante esas preguntas. ¿Solamente tendríamos que hacer esos tipos de preguntas? No. ¿Por qué? Porque hay una capacidad que dice que el niño debe inferir, que el niño tiene que predecir, que el niño tiene que hipotetizar. Entonces decirle quiénes eran los personajes del cuento no va a ayudar a que los niños infieran. Yo como maestra tengo que comenzar a proponer preguntas que ayuden, que promuevan en los niños diversas predicciones. Implica que los niños tengan que hacer hipótesis de situaciones, como tan simple, ¿y de qué crees que se trata esta historia? ¿De qué tratará esta historia? ¿Por qué el cerdito está sumergido en el agua? ¿Qué habrá sucedido? Entonces, si tú comienzas a hacer preguntas del por qué, el para qué, de qué forma, qué habrá, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué acontecimiento? ¿Por qué? Entonces el niño va a comenzar a hacer proceso de inferir, de predecir situaciones. Que tal cual están en la historia, no necesariamente. Que puede ser que sean situaciones equivocadas, porque nosotros habíamos pensado de que el cerdito estaba llorando amargamente porque se le había quemado la comida, porque pensábamos que lloraba amargamente porque se sentía muy solito, que lloraba amargamente porque la comida le había salido muy salada y no le gustaba. Pero ninguna de esas inferencias fueron el resultado de la historia. Él lloraba porque estaba picando cebolla. Pero no importa, porque el niño comienza a generar eso que le llamamos pensamiento de orden superior. Comienza a deducir diferentes situaciones que le va a ayudar al niño ¿a qué? A confrontar. ¿A qué? A, a contrastar que lo que yo había pensado, de lo que había pensado Carmen, de lo que había pensado Marita, no era realmente, si no se había dado dicha otra situación, pero que también es válida. Y comienza a darse cuenta que no todas las cosas están dichas exactamente con una respuesta, sino que hay un abanico de posibilidades. Y que para poder dar respuesta a ello, tengo que pensar y repensar, utilizar mi cerebro para lograr responder a las preguntas. Muy bien, tengo un nivel literal, tengo un nivel inferencial, pero también soy capaz de poder llevar al niño a un nivel crítico, en donde el niño pueda o la niña pueda juzgar el contenido de ese texto, pero ya como un valor propio. Yo Marilyn Llanos, voy a juzgar desde mis valores, desde mis principios personales, tal vez el contenido del texto. Tal vez voy a juzgar al personaje del texto, ¿no? Y entonces ante una historia, yo podré decir, ¿qué te pareció el cerdito que se comió los ¿qué pasó con el lobito? ¿Qué te parece el lobito que se comió a los 3 cerditos? Y yo juzgaré el comportamiento de ese personaje a partir
desde mis actitudes morales, desde mi formación personal de principios, y diré, a mí el cerdito no me parece que sea que actúe bien, actúa muy mal, porque él no debe comerse a otros animales. Pero también puedo hacer otro juzgamiento y decir, el lobo es un animal que necesita alimentarse de otros animales. Y por lo tanto, no está mal que se haya comido los cerditos. Entonces, ya es un proceso de juzgar desde tu mirada personal. Tendrá que compartirlo, ese nivel crítico con el de Carmen, no necesariamente. Carmen hará su juicio de valor de acuerdo también a lo que ella conoce y de acuerdo también a sus principios y de acuerdo también a sus experiencias que tiene Carmen. Marita tendrá su propio juicio de valor. Entonces, cada uno ya generamos ese juicio. La maestra tiene que promover esos procesos, sí, porque son procesos que ayudan a niveles de comprensión lectora en nuestros niños. Desde un proceso más práctico, que es el proceso de comprensión literal, que cuando tú le preguntas cómo se llamaba la historia, el niño te dice los amigos, cerditos y cabrita, dónde vivían, cada uno en su casa de campo, lejos de la ciudad, y de qué color eran las flores que se llevó el zorro, eran rojas. Entonces el niño te responde de manera literal, recordándose tal cual lo que el libro decía. Pero cuando la maestra comienza a decir, ¿y qué significa esta situación? ¿O qué otro título le pondrías a esta historia? ¿Y qué hubiera pasado si en vez que la cabrita se ponga a pensar y a repensar qué le pasó y hubiera ido a preguntarle, ¿qué opinas? ¿Qué hubiera sucedido? Entonces el niño tiene que predecir, tiene que hipotetizar, tiene que pensar en diferentes alternativas y propuestas. Pero cuando la maestra también le dice, ¿y tú qué opinas de la actitud de Cabrita? ¿Te pareció que estaba correcto o te pareció adecuado? ¿O qué opinas que hubieras hecho? Se congeló. ¿Alguien puede decir se ha congelado en internet? Sí, se le congeló la Sí, luz. sí, está congelado. Está congelado. Parece el internet, colegas. El internet de la Miss. Sí. Sí, es el internet, pero de la Miss. Sí, de la Miss. Sí, es el internet de la Miss. Miss, que vuelva a repetir. Volví. ¿Me escucha? Sí, Miss. Sí, sí, Ahora Miss. Sí, sí, sí la escucho. Ok, muy bien. Entonces, perdón, se había ido unos minutos el internet. Segundos. Entonces, este proceso de comprensión lectora ayuda a que el niño haga procesos, ¿no?, de pensamiento en donde va contrastando mi saber, mis conocimientos previos, va contrastando con la nueva información, con el nuevo contenido que justamente lo vincula a nivel del texto. Por un lado, para ello, requerimos a una maestra que haga preguntas diversas, desde preguntas literales, inferenciales y también a nivel crítico, y también se requiere darle oportunidad para que los niños puedan hablar, puedan expresar sus ideas, sus propuestas. Entonces, vincularlos a la competencia lee y que los niños logren desarrollar esta comprensión lectora y esta competencia requiere de un tiempo, ¿sí? De un espacio de diálogo. No es solamente vamos a sentarnos y todos vamos a leer el libro,
sino requiere que la maestra haya pensado en un abanico de preguntas que va a ir haciéndole al niño. No de manera tediosa, no fastidiosa, sino paulatinamente, como va la historia, como va narrando el cuento, la maestra pueda ir teniendo algunas preguntas que ayuden al pensamiento literal, tal cual como está en el texto, pero también inferencial, para que el niño vaya infiriendo qué sucederá, qué pasará con el cuento y por qué, qué habrá sucedido, como también a la parte crítica, y qué opinan sobre lo que ha sucedido. Si les hubiera pasado eso a ustedes, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué te parece esta actitud de este personaje? Entonces el niño también va generando un juicio de valor. Para cualquier persona hacer un juicio de valor no es cualquier cosa, no es tan fácil. Si a mí, por ejemplo, la otra vez me preguntaron, Marilyn, ¿qué opinas sobre la situación? Me decía, del feminicidio que está sucediendo ahora y que perjudica y acontece a muchas mujeres. Entonces yo me quedé un poquito helada porque la pregunta me generaba un proceso de conflicto interno, porque claro, yo no estoy de acuerdo con los feminicidios, pero me preguntaron, ¿por qué crees? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué sucede? Si tú tuvieras esta situación, entonces tenía que yo tener mucha información, investigar, conocer, profundizar, para yo plantear mis hipótesis, para yo plantear mis propuestas y también para contrastar esas situaciones y poder llegar a una respuesta mucho más clara, más consensuada y poder hacer un juicio de valor desde el conocimiento y el saber, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿no? Algunas veces decimos, uy, pero es facilito. No, hacer preguntas, saber qué preguntas hacen, es planificar, es organizar con tiempo. Muy bien. Entonces, mis queridas maestras, desde la mirada, voy a retroceder un ratito para ya ir cerrando y llegar a las casuísticas, desde la mirada de hoy día que hemos mirado, la competencia lee, hemos podido distinguir y observar que justamente conlleva movilizar tres capacidades indispensables. El enfoque es comunicativo. Cuando uno lee, quiere conocer y entender lo que el texto me está diciendo. Entonces el niño se tiene que vincular de dicha información, tiene que hacer inferencias y tiene que reflexionar y evaluar el texto. En cada uno de los desempeños responden a estas capacidades, tanto de 3 añitos, 4 o 5 añitos. Para este proceso, el nombre de los niños, el nombre de sus familias o palabras conocidas que están en su contexto, es más significativo para los niños. Es darles la oportunidad de leer, de tener el texto, oportunidad y tiempo para que los niños puedan observar y tener un aula que vincule mucho a la lectura por el placer. Al inicio, los niños se van vinculando desde las imágenes y paulatinamente los niños van vinculándose con palabras conocidas, ¿no? Para los niveles de comprensión lectora, la maestra tiene que generar preguntas literales, preguntas inferenciales y preguntas que lleven al nivel crítico en nuestros niños y en nuestras niñas. Y muy bien, con ese proceso vamos a llegar a las casuísticas. ¿Están listas? ¿Sí? ¿Comenzamos? Sí, Miss. Sí. Sí, Miss. Perfecto. Ok, vamos. Vamos con la primera casuística. La primera casuística nos dice: la docente y los niños del aula de 5 años se encuentran explorando los libros de la biblioteca. Si el propósito de la docente es promover en los niños la aproximación hacia la lectura, ¿qué acción es más pertinente que realice a continuación? ¿Ah? Los niños y la maestra del aula de 5 años se encuentran explorando los libros. La maestra quiere que los niños se aproximen a la lectura. ¿Cuál sería la acción más pertinente para que los niños logren este proceso?
Alternativa A. Proponerles que en pareja escojan un libro que les guste. Luego decirles que señalen las letras. ¿Ah? Entonces, ¿yo qué hago? Hago que los niños se pongan en parejas y que escojan el libro que les guste, eso está muy bien, y luego decirles que señalen las letras que conozcan y la lean en voz alta. Alternativa A. Alternativa B, mis queridas maestras. Decirles que cada uno elija el libro que desee. Ah, qué lindo el disfrute. Luego, indicarles que se pongan cómodos para leerlo, y si algún niño le pide que le lea el libro, atenderá el pedido. Quiere decir, si alguien le dice, Miss, ¿me puede leer? Ella atenderá a su pedido. Alternativa B. Alternativa C. Seleccionar diversos tipos de libros y entregar uno distinto a cada niño. Luego decirles que cuando terminen de revisarlo, la llamen para que les entregue ella uno nuevo. Entonces les va a entregar algo distinto. Cuando decimos la aproximación de la lectura, el placer, que obtengan información del texto, que infieran los niños, ¿cuál es la alternativa más adecuada, estimadas maestras? B. La B. La B. B. ¿La ve? La B es La más. B. Muy bien, excelente Steph, excelente Rosita, estoy escuchando a Consuelo, Joaquín también con el nombre de Joaquín, Sandrita, muy bien, ¿todos estamos de acuerdo? Somos 33 personas ahorita en sala, 37, sí, dice la Miss Carmencita, excelente Carmencita. Entonces, es la B, pero vamos a decir el por qué, para que nadie se equivoque. Volvemos a decir, en el nivel inicial, la importancia de la lectura en los niños tiene que ver con el placer y el deseo de vincularlo a la experiencia de leer. Por ello, es tan importante que los niños puedan leer lo que a ellos les gusta, aquellos que ellos disfrutan. No está mal proponerlos que en pareja escojan un libro. Tal vez no tenemos la gran cantidad de textos y libros, y en parejas pueden ponerse de acuerdo y escoger un libro. No está mal. Pero el proceso que luego dice, sí no corresponde. Decirles que señalen las letras y que lean en voz alta las letras no corresponde a la competencia. La competencia no te dice memoriza, no te dice repite, no te dice acciona mecánicamente el reconocimiento de letras. No te dice, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, muy bien, vamos a ver si es la letra B, muy bien, es la letra B. Entonces, cuando ustedes dicen que los niños elijan el libro, base al disfrute, cuando los niños se ponen cómodos para leer, les estás dando las condiciones adecuadas, y cuando el niño necesite ayuda, tú puedes responder a esa ayuda. Por eso, la alternativa B es la más adecuada. Muy bien. Excelente. Vámonos con la siguiente. ¡Wow! Esta es toda una lectura. Atentas, por favor, vamos a escuchar con mucha atención, ¿ya? Atentas, dice. Lee la siguiente situación y responda a la pregunta 8, 9 y 10. Trae varias preguntas, ¿eh? Escuchen, por favor. Dice, las vacas que dan leche con sabor. Así se llama esta historia. Las vacas que dan leche con sabor. Está escrita por Esteban Cabezas. El profesor Chucrut era un científico que vivía en el país de los sabores. A él le gustaba mucho la canción de las vacas que dan leche con sabor a chocolate y leche condensada. Un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor. Entonces investigó el tema durante 2 años y luego se puso a experimentar. Primero alimentó a una vaca solo con leche, pero no dio resultados. Y la vaca se quedó muy súper acelerada.
A otra le dio kilos de azúcar, pero solo le salieron caries. A otra la alimentó con tanto manjar que la pobre no quiso volver a comerlo jamás. El profesor Chucrut pensó y dijo, ¿tendrá algo que ver el color? Entonces pintó una vaca de color fresa, pero nada. Después pintó a una de amarillo para ver si daba leche con sabor a plátano, pero tampoco pasó nada. Entonces cogió a una vaca y la subió a un helicóptero para ver si le daba leche batida. Pero no, la vaca se mareó y quedó atontada. Y no pudo pararse en 2 días. Y la leche clara, claro, no salió batida. Cansado, el profesor Chucrut, las vacas se organizaron. Las vacas estaban cansadas de que el profesor Chucrut y se organizaron para protestar y dejaron de dar la leche como la conocemos. Ahora solo dan leche en polvo. Esta es la historia de las vacas que dan leche con sabor. Vamos a la primera pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? Explícita. Tiene que ser información explícita. ¿Cuál de las preguntas será la más adecuada para que los niños identifiquen información explícita? Alternativa A, que serían las preguntas literales, ¿no? Literal, tal cual. ¿Para qué pintó el profesor Chucrut de color fresa a una de las vacas? Esa sería la alternativa A. ¿Para qué pintó? Alternativa B. ¿Qué les parece lo que hizo el profesor Chucrut en las vacas? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo lo que hizo el profesor Chucrut? O C. ¿Con qué alimentó el profesor Chucrut a las vacas? ¿Cuál de esas 3 preguntas serían las que serían la más pertinente para que los niños den una respuesta explícita? La C. La C. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Sí, la C. La Porque está C. más detallado la C. ¿Ve? La A. Para mí la A. Yo digo la B. Ajá. La B. La B. Ah, muy bien. A ver, analicemos. Lidi, ¿qué opinas tú? La B. La B. Ok, Lidi. A ver, vamos a analizar, ¿les parece? Pongan atención. Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas, pregunta A, pregunta B, pregunta C? ¿Cuál de las preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? ¿Qué quiere decir explícita? Espérense, Carmencita, ya que tú has abierto tu audio. ¿Qué significa explícita, Carmen? Está dentro del texto, contenida en el texto. Muy bien. ¿Cuál estará contenido dentro del texto? Muy bien, Carmen. Son preguntas literales, tal cual. La pregunta, si yo hago, mira, Carmencita, si yo te pregunto, ¿para qué pintó el profesor Chucrut de color fresa a una de las vacas? ¿Para qué pintó? ¿Tú qué opinas, Carmencita? ¿Para qué lo pintó? Era leche sabor a fresa. Para que le diera leche a color fresa, ¿no? A sabor fresa. ¿Qué les parece lo que hizo el profesor Chucrut con las vacas? ¿Qué les parece? Esa es una pregunta Para que los de opinión. Ajá. Es una pregunta crítica, ¿no? Que dé su parecer. ¿Qué les parece lo que hizo? Es un proceso de una pregunta que te está diciendo a ti, ¿qué opinas? ¿Qué te parece
lo que hizo. ¿Es un juicio de valor o no? Sí, es un Juicio de Es un valor. juicio de valor. Claro, Muy juicio bien. de- Un juicio de valor. Y la última pregunta que dice, ¿con qué alimentó el profesor Chukrut a las vacas? ¿Con qué alimentó? ¿Con qué alimentó? Esa es explícita. Con azúcar, con El chocolate. chocolate, Es la C. con manjar. Con La manjar. A es diferencial. ¿no? Ujú. Es la Ujú. C. Ujú. Entre las tres, porque entre la A y la C es muy cercana, puede dar, pero entre la A y la C, Carmencita, ¿cuál sería más explícita que yo la puedo encontrar en el texto si yo regreso? La ¿Cuál es C. más explícita? Sí. La La C. C. La La C. C. Entonces yo, La entonces yo regreso al texto y busco. Es lo que hago, tan simple. Busco y dice, ¿con qué alimentó? Y me voy acá. Primero alimentó, dice. Y acá está la palabra alimentó. A una vaca con chocolate, pero no le dio resultado. A otra le dio kilos de azúcar. Y a la otra le dio manjar. ¿Está explícito o no está explícito? Sí, está explícito en el Sí. texto. Ajá. Entre las tres alternativas, una está en juicio de valor, la otra podría ser que encontramos la respuesta, pero también podría darse algunas inferencias, pero la 3 se refiere y se dice de manera explícita con qué alimentó, ni para qué, ni por qué, ni en consecuencia de qué, sino explícitamente te dice con qué alimentó el profesor Chukrut a la gente. Entonces, si es explícita, si es literal la respuesta, la tengo que encontrar justamente en el texto. Si lo ubico en el texto, entonces, si es la respuesta explícita. ¿Listo? Nos vamos a la siguiente. Vamos a ver en esta. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias? Ya no literal, ya no explícita, sino te dice que realicen inferencias. ¿Cuál de estas preguntas servirán para hacer inferencias? Pregunta A. ¿Qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chukrut? ¿Qué hicieron? B. ¿Qué creen que se merece el profesor Chukrut por lo que les hizo esas vaquitas? O C. ¿Por qué se mareó la vaca que el profesor Chukrut subió a un helicóptero? La C. La B. La B. La B. La B. La B. La B. C. La B. La B. La B. Mari. La C. Ah, muy bien. Vamos a analizar. La B. La B. La B. Vamos a analizar. Miren, por favor, observen, escuchen con atención. La B Muy no. bien. La B no. Muy bien, comiencen a pensar. Dice acá, inferir, no juicios de valor. No es lo que yo propongo, no es lo que yo creo que debería hacerse, sino lo que hipotetizo, lo que yo pienso que podría darse. No es mi juicio de valor, solamente son mis propuestas. Hay una diferencia entre inferir y hacer un criterio, un proceso crítico de juicio de valor. Cuando yo infiero, hago propuestas alternativas, ¿no es cierto, Consuelito? Pero cuando yo doy mi opinión personal de qué se merece, qué debería haber pasado, estoy dando un juicio de valor. Es un juicio de valor personal. Entonces me voy a la alternativa A y dice, ¿qué hicieron las vacas? Retrocedo a mi texto y ¿dónde dice que hicieron las vacas? Ayúdeme, ¿en cuál es el párrafo? Párrafo 1, 2, 3 o 4. ¿Dónde dice? 4. 4 se organizó. 4. ¿Qué hicieron? Se Dan leche en polvo. Utilizaron para protestar. Y ahora dan leche en polvo.
Y Esa es dale, una Chepol. pregunta más explícita, creo yo, porque está dentro del texto. Excelente, Danisa, Ujú. muy bien. Entonces yo voy descartando y digo, ah, no, esta, ¿qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrut? Es explícita, es literal, Claro. porque la encuentro en el texto. Y a mí Exacto. no me están pidiendo explícita, me están diciendo inferencias, quiere decir Inferencia. alternativas, propuestas, Ajá. hipótesis, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esa no va porque la está en el texto. Me voy en la alternativa B y en la alternativa C. Sí. Y dice, en la B dice, escucha muy bien, ¿qué creen que se merece? ¿Qué crees tú, Danisa? ¿Qué crees que se merece ese profesor Chucrut por lo que le hizo a las vacas? ¿Qué crees que se merece, Danisa? Hay un juicio por maltratar animales. Ese Muy es bien, que mi se vaya a la juicio. cárcel. Claro, ese es mi juicio, ¿no? Exacto, es tu juicio, ¿no? Es tu opinión Es mi personal opinión desde tus personal. valores. Así es. Exacto. Que se vaya a la cárcel, ¿sí o no, Danixa? Así es, que se vaya. ¿Tú qué opinas, Doris? ¿Qué crees que se merece el profesor Chucre? ¿Que se vaya a la cárcel a un juicio como Danixa o qué opinas tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué se merecería ese profesor Chucre? Ay, Doris está en silencio. ¿Quién quiere opinar? Opino de amarillo igual. a las Igual, vaquitas. dice Esther. Ya, yo creo, ¿saben qué? Que yo le haría lo mismo que les hizo a las vacas. Le daría manjar para que coma hasta que se arde. Acá, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo le digo a la Nisa, cuando Esther y cada uno dice, ¿qué crees que se merece ese personaje? Estoy haciendo un Juicio, ¿no? un Estoy juicio dando de mi valor. opinión. Claro. Exacto. Pero desde mis conceptos morales. Morales, desde mis valores. Exacto, desde mis valores, yo estoy dando un juicio de lo que él se merece. Otro puede decir, no le debe pasar nada, si solo son vacas. Al final, no importa. Puede ser. Cada uno puede dar un juicio diferente de acuerdo a sus conceptos, a sus experiencias, a sus actitudes, a sus procesos morales que tiene. Y la última alternativa dice, ¿por qué se mareó la vaca que el profesor Chucrut subió a un helicóptero? ¿Por qué crees, Danixa, que se mareó la vaca? Porque le dio muchas vueltas en el helicóptero. Por las muchas vueltas. Yo Así creo que se mareó porque justo había comido y le dolía su panza. También puede ser, claro que sí. ¿Tú qué opinas, Esther? Ah, mi hija dice que es porque le daba miedo a Danixa. Se mareó porque le daba miedo. Por la altura. Por la altura, dice Consuelo. Perfecto. Ahí estamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos inferenciando. Muy bien, porque estamos dando diversas alternativas. Claro, muy bien, estamos haciendo inferencias de un mismo acontecimiento con diferentes alternativas o posibilidades de algo que no necesariamente en el cuento nos narra. Yo voy a la historia y en la historia no dice el por qué se mareó la vaca, solamente que cogió una vaca y la subió en el helicóptero para ver si daba leche batida. Pero no, la vaca se mareó y quedó atontada y no pudo pararse en 2 días. Pero nadie sabe el por qué se mareó. ¿Qué sucedió a la pobre vaca que se mareó? Consuelo dice, es por la altura, pobre vaca, no puede soportar esa altura. Danixa dice, porque la movieron tanto que le dolió. Yo digo porque estaba justo había comido unos minutos antes y le dolió la barriga. Nisa dice, no, porque le daba miedo. Entonces, cada uno de nosotros va teniendo sus hipótesis, sus predicciones y van haciendo inferencias diferentes. Ante esto, ¿quepa alguna duda? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿La B o la C? La C. La C. ¿Quedó claro? Clarísimo, maestra. Sí. Muy bien. La C. Vámonos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen acerca de este cuento?
¿Cuál es la que ayuda, la que daría esa reflexión? Muy bien, Santita. Para ese proceso de reflexión, vamos a ver las alternativas. ¿Dónde vivía el profesor Chucrut? ¿Cuántos años investigó para hacer que las vacas den leche con sabor? Esa es la alternativa A. Estas preguntas va a ayudar para que los niños reflexionen. Si la maestra llega y les dice a los niños, ¿dónde vivía el profesor Chucrut? ¿Cuántos años investigó para ver qué hacer con las vacas que den leche con sabor? ¿Eso será? O vámonos a la alternativa B. ¿Qué significa la palabra atontada? ¿Cómo lo sabe? O la alternativa C. ¿Qué parte del texto les gustó más y por qué les gustó? Ya sé, Ya sé. porque hay un porqué. Hay un porqué, va a deducir por qué. Ajá. Excelente, va a haber una reflexión interna, ¿no? Sí, sí. Ajá, muy bien, chicas. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, si ustedes me preguntan a Miss Marilyn, muy bien, la C, dice Santita y Carmencita, yo hago un juego, ¿no? Yo hago el juego de preguntarme y responder. Entonces yo voy a la y digo, ¿dónde vivía el profesor Chucrut? A eso me va a ayudar a reflexionar. 3 años. Vivía en la colina, vivía en el campo, vivía en la ciudad. ¿Me ayuda a reflexionar? No. ¿Cuántos años investigó? 3, 4, tampoco. ¿Qué significa la palabra atontada? Que estaba decaída. ¿Me ayuda a reflexionar? No. ¿Qué parte del texto les gustó más? A mí me gustó más el texto en la parte en que él les daba diferentes cosas para comer, pensando que con la comida tendría otro sabor de leche. ¿Por qué te gustó eso? Porque me hacía reír pensando que si le daba mucho manjar, la leche se volvería muy dulce, ¿no? Entonces comienzo a preguntarme y a responderme, y ahí me voy dando cuenta cuál de las alternativas sería la más pertinente, ¿no? Como la alternativa B, ¿no, chicas? ¿Es la alternativa B? ¿Estoy bien? Es la C. La C, maestra. Muy bien, ¿no? Por ello me voy dando cuenta que la alternativa correcta es la C. La C. Excelente. Muy bien. Sigamos. Después de visitar la tienda, después de visitar la tienda de la localidad, los niños y los docentes del aula de 5 años deciden organizar una tienda en el aula. Para ello, los niños recolectan botellas, empaques y envolturas de distintos productos. Mientras los niños ordenan la tienda, el docente recorre el aula y observa que Samuel está sujetando una envoltura y mirándola fijamente. Está sujetando y está mirándolo fijamente. Mientras los niños ordenan la tienda, la docente recorre el aula y observa que Manuel está sujetando una envoltura y mirándola fijamente. La docente tiene la intención de aprovechar esa situación para favorecer que Samuel se aproxime a la lectura. Samuel está mirando la etiqueta y la maestra tiene el deseo de que Samuel se aproxime a la lectura. ¿Qué acción es más pertinente para dicho propósito? Fíjense, por favor, maestras. A. Preguntar a Samuel qué dirá en la envoltura. Vamos a preguntarle a Samuel qué cree él que dirá en la envoltura y por qué piensa que eso es lo que dice en esta, ¿no? Y por qué piensa que dice tal nombre. B. Proponer a Samuel que lea las vocales que se encuentran en la envoltura, señalándolas y que lo haga de izquierda a derecha. O C, decir a Samuel que como lo ve interesado, le leerá lo que dice en la envoltura para que él repita las palabras. Para que Samuel repita las palabras. Acá Samuel va a tener que identificar las vocales, acá va a repetir las palabras. La A. La A. ¿Cuál será lo más pertinente, chicas? La A. La maestra. La ama. La Muy bien, excelente, me da mucho gusto. Muy bien, Carmen. Ah, muy bien. Joaquín también nos dice la A, muy bien. Mercedaria, muy bien, la A, excelente. Es
simple, porque lo que ustedes tienen que ir haciendo, mis queridas maestras, es justamente subrayando y anulando aquellas que no tienen ninguna coherencia, ninguna posibilidad. La propuesta del nivel inicial no es hacer que los niños lean por leer las vocales. No es que los niños repitan las palabras, sino que realmente los niños puedan tener esa necesidad de comunicar algo, de entender y comprender qué quiere decir esa etiqueta, por qué piensa que dice tal nombre esa etiqueta, ¿no? Ayuda mucho para que el niño se aproxime al deseo de descubrir el nombre de esa etiqueta. Muy bien. Entonces, sin duda, es la A. Muy bien. Sigamos. Siguiente pregunta. Los niños del aula de 5 años están en el momento de los juegos libres sectores. Entonces, la docente se percata de que Diana coge un cuento. Excelente. Y se queda observando la siguiente página. Y acá se observa a un león que está en una pradera y que abajo dice, la hormiga se rió cuando vio al león. Uy. Ante esa situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente? Vuelve a decirnos la pertinencia. Para favorecer la aproximación de Dianita a la lectura. Alternativa A. Preguntar a Diana qué cree que dice en el texto y cómo se dio cuenta de lo que decía. De ese modo se puede conocer los indicios en los que se apoyó para que la niña plantee sus hipótesis. Excelente, acá es una palabra clave. Hipótesis y qué cree que dice el texto. B. Preguntar a Diana qué le llamó la atención del cuento y luego leerle lo que está escrito, señalando, acá viene, señalando una a una las palabras. De este modo se le puede ayudar a comprender la relación entre sonido y grafía a Dianita. O C. Preguntar a Diana qué vocales se encuentran en el texto que acompaña a la imagen y pedir que señale las vocales mientras las va diciendo. De ese modo se puede averiguar su nivel de avance en la lectura. Queridas maestras, ¿cuál de la alternativa erradico totalmente? La A, maestra. La C se radica. La jamás va esta, ¿no es cierto? Así es. Claro, va a predecir. Ajá. Ajá, muy bien. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es mirando cuál realmente no responde al nivel de inicial, a la competencia. Nos hemos tomado un buen tiempo para analizar la competencia LE. Y hemos dicho, la competencia LE es aquella que obtiene información. Es aquella que predice, que infiere, que deduce que el niño, y es la competencia que reflexiona, que analiza. Cuando le decimos a Dianita, ¿qué vocales hay? Señálame las vocales, no responden a la competencia LE. Por lo tanto, esta no es pertinente. Cuando le preguntan a Dianita qué le llamó la atención, está muy bien. Y luego leerle lo que está escrito también está bien. Pero cuando comenzamos a decirle, señala cada una de las palabras, y de esa manera comenzamos a decirle, acá dice, ratón, hormiga, se rió cuando vio el león. Ese no es nuestro proceso de enseñanza. Es importante que los niños, si tengan la distinción, la discriminación auditiva, sí, es sumamente importante. Pero no es para que los niños lo repitan como si fueran loritos. Entonces, ¿esta va o no va? No va. No va. ¿Cuál sería la alternativa La más A. pertinente? La maestra A. La A. Sin equivocación, todos los que estamos acá decimos, Carmencita también me dice, Miss la A, Vilmita también que está en el chat, dice la A. Excelente. Y entonces nos damos cuenta que la alternativa A es la más pertinente. Muy bien,
Y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Mis queridas maestras, no se olviden que la lectura es el placer, el disfrute, la alegría de la imaginación, la alegría de vincularme con un mundo escrito, pero que sea significativo, en un ambiente adecuado, en un ambiente iluminado, bonito, acondicionado, y que la maestra cuando me vaya a leer un cuento sea como un mundo que aparece. El placer es importante. Muchas gracias, maestras, muy amables por el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marilyn. Gracias, maestra. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen. Gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, maestra. Buenas noches con todos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.